misericordia. Si no fuese por la misericordia de Dios, aquí no estuviéramos ninguno de nosotros. Pero Él nos amó tanto que un día tuvo misericordia. Y por eso hoy estamos aquí alabando y glorificando su nombre. Amén. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amén. Dios, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Delante de ti, Señor, nos presentamos en esta hora. Te presento mi vida, Dios bendito, y presento la vida de mis hermanos. Te presento la vida, Señor, de todos aquellos que nos escuchan a través de la radio o por la internet o escuchando este mensaje cualquier otro día, Dios amado. Tú conoces nuestra condición delante de ti, Padre. Nos presentamos de ti pidiéndote primeramente perdón por todo lo que hayamos hecho, mi Dios, que no te haya agradado. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros pensamientos, Señor. Perdona todo aquello, Dios, que hayamos hecho que te haya ofendido. Sabemos, Dios, que la sangre que se derramó en la cruz del Calvario era para limpiarnos de todo pecado. Y te pedimos en esta hora, mi Señor, por tu amor y por tu misericordia, que con esa sangre, mi Dios, seas tú limpiándonos de toda inmundicia, mi Dios amado. Límpianos, Señor, delante de ti queremos estar limpios. Tú nos conoces, Señor, conoces nuestra condición. Te presento la vida de mis hermanos, te presento mi vida, Señor. Háblanos, Dios amado, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Redarguye, Señor, al que tengas que redarguir. Háblale, exhorta, Señor, al que tiene que exhortar. Delante de ti me presento en esta hora para que tú me hables también a mí, Dios bendito. Solamente tú me conoces, Señor. Padre, todo lo que no sea tuyo, mi Dios, que se quiera levantar, mi Dios, en contra de la predicación de la palabra, queda sin autoridad, Señor. Padre, y pedimos que tu Santo Espíritu sea guiándonos en este momento, a entender, Dios bendito, lo que tú quieres para nosotros. Háblanos, Señor, y enséñanos. Te lo pedimos, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, dándote gracias, Señor. Y el pueblo gozoso le da un fuerte aplauso al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. A su nombre. Puede sentarse, mi amado.
¿Vive o no vive? Segunda carta de el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. El apóstol Pablo, como todos nosotros sabemos, fue un hombre que dice la palabra que pertenecía a la religión más fuerte que había en la época de Cristo. En cuanto a guardar la palabra, en cuanto a guardar la ley, era fariseo. Fariseo significa apartado, era un grupo muy selecto, muy poquitos, y el apóstol Pablo pertenecía a este grupo, a los fariseos. Había otro grupo que se llamaba los saduceos, era otro grupo religioso de mucho poder económico, tenían mucha amistad con el gobierno. De los saduceos salían el sumo sacerdote, eran la clase élite de los judíos, eran los dos grupos que predominaban más en la época de Cristo. Pablo pertenecía a uno de ellos, eran los fariseos, como le acabo de decir. Los fariseos se diferenciaban de los saduceos por ciertas enseñanzas doctrinales. Por lo menos los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí la creían. Los saduceos no creían tampoco en los ángeles o en los espíritus. Los fariseos sí la creían. A pesar que tenían la misma Biblia en ese tiempo, la Torá, a pesar de que manejaban el mismo libro, tenían diferencias doctrinales. Lo mismo que pasa en esta época. Tenemos la misma Biblia, tenemos la misma palabra de Dios y las interpretaciones son, hay veces muy, pero muy contradictorias una con la otra. Amén. Pablo, cuando se convierte al Señor, Pablo perseguía a la iglesia y la Biblia enseña que cuando Esteban fue muerto, fue apedreado, Esteban expone un mensaje donde predica a Cristo por toda la Biblia, lo que se conoce como un mensaje expositivo. Y Pablo está el día que a Esteban lo están asesinando, lo están lapidando con piedra. Me gusta una palabra que utiliza Esteban que dice: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Esteban había alcanzado una perfección tan grande en Dios que aún que aquellos que lo estaban matando, él decía: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Amén. Y es lo mismo que Cristo hizo en la cruz. Le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es lo que Dios quiere, que cada uno de sus hijos, mi hermano, lleguemos hasta allá. Que a pesar que nos critiquen, que a pesar que nos señalen, que a pesar que nos vituperen, que a pesar que nos digan cualquier cosa, nosotros tengamos la capacidad de perdonar a aquel que va en contra de nosotros. Amén. Eso es lo que quiere Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo, dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, que sigue y anda como él anduvo. Amén. Entonces Pablo, en una de esas cartas que pide para perseguir a los cristianos, tiene un encuentro personal con el Señor. Pablo se convierte a Cristo y comienza a predicar al Señor. Y en el libro de los Hechos vemos que el apóstol Pablo realiza lo que se llaman los 3 viajes misioneros. Y en el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo llega a una región llamada Tesalónica. Y dice que cuando estaba en Tesalónica, ahí duró solamente 3 sábados. Y dice la palabra de Dios que él enseñaba en la sinagoga, porque era el lugar donde los judíos se reunían para enseñar la palabra de Dios. Era el templo donde ellos se reunían. Y duró en Tesalónica solamente 3 sábados. Pero esas 3 semanas que el apóstol Pablo duró en Tesalónica fueron tan poderosas que dice la Biblia que muchos hombres se unieron a Pablo. Y también dice, y mujeres no pocas. O sea que la cantidad que se reunió o que se le creyó el mensaje de Cristo a Pablo fue grande. Y esas 3 semanas el apóstol les instruyó mucho en la palabra de Dios. Dice la Biblia que les enseñaba y le demostraba cuando predicó en Tesalónica por las Escrituras que era necesario que el Mesías tenía que sufrir y tenía que resucitar. Y que enseñaba, se esforzaba, dice el libro de los Hechos, en enseñarles que Jesús era el Cristo. Y muchos recibieron la palabra del Señor. Amén. En esas 3 semanas, Pablo se dedica mucho
adoctrinar a los hermanos de Tesalónica. Y uno de los temas centrales del apóstol Pablo en la enseñanza a los hermanos de Tesalónica es acerca de la segunda venida del Señor. Pablo se preocupó mucho en enseñarle a los hermanos acerca de la segunda venida de Cristo. Y fue tanto el impacto que Pablo tuvo, o que Pablo le dio a los hermanos de Tesalónica, que los hermanos de Tesalónica creían que ya en cualquier momento el Señor venía. Ellos ya creían que en cualquier momento la iglesia era arrebatada. Y era el mensaje que Pablo predicaba en aquella época, que Cristo venía. ¿Cuánto más nosotros ahora, mi hermano, después de 2000 años, debemos predicar de que Cristo viene? Si Pablo les enseñó a los hermanos de Tesalónica que en cualquier momento Cristo llegaba, ¿cuántos más nosotros en esta época, en el año 2015, debemos de predicar, debemos de enseñar de que Cristo viene? Amén. Y esas son las enseñanzas y esas son las prédicas que ya casi no se oyen. Es muy difícil que usted prenda una televisión cristiana o que prenda una emisora de la radio cristiana y estén enseñando acerca de la segunda venida de Cristo. Enseñan acerca de todo, de seminario, enseñan acerca de cristología, enseñan de cualquier tema, menos uno de los temas más importantes de la Biblia, mi hermano, que el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento guió para que se escribiera acerca de la segunda venida del Señor. Usted y yo, mi hermano, debemos predicar que Cristo viene. El mensaje de nosotros no puede ser a las personas: ven a Cristo, que Cristo te dará un novio. No puede ser: ven a Cristo, que aquí vas a encontrar novia. No puede ser: ven a Cristo, que aquí vas a encontrar plata. Ven a Cristo, que aquí vas a encontrar trabajo. Amén, Dios bendice, pero todo eso es añadidura. Hay que enseñarle a las personas o predicarle a la señora que Cristo viene. Que Cristo viene. Que Cristo viene, mi hermano. Y viene por una iglesia santa y sin mancha. ¿Cuántos alaban al Señor? Dale un aplauso al Rey, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica 2 cartas. Primera carta a los tesalonicenses y segunda carta a los tesalonicenses. En la segunda carta al libro de los tesalonicenses, en el capítulo 2 que acabamos de leer, comienza diciendo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Amén. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo está hablando aquí acerca del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Él no está hablando aquí de la venida de Cristo con gloria y majestad y que va a colocar sus pies en la tierra. Él está hablando aquí del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a la primera carta, una hoja hacia atrás. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 13. Dice Pablo: tampoco queremos, hermano, que ignoréis, o sea que nosotros no podemos ser ignorantes en cuanto a la venida del Señor. Nosotros no podemos tener, mi hermano, en la mente como, no lo sé, no. Tenemos que tener presente de que Cristo viene. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, no pueden aquellos hermanos que han aceptado a Cristo y que han muerto, dice la palabra, que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué le está diciendo aquí? Hay cristianos que han muerto, hay familiares suyos que han muerto, hay amigos suyos que han muerto de la congregación. Mis hermanos, estén tranquilos por ellos. No se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Mi esposa me dijo ayer de que alguien le dijo
de que nosotros los cristianos teníamos dos cosas malas. Una, que no llorábamos a nuestros familiares cuando se morían. Y sí, nosotros sí lo lloramos, porque es que es un ser que se nos va y nos duele. Pero cuando sabemos que ese ser que ha muerto, que es cristiano, que se ha guardado para Dios, nosotros sabemos que Él va a estar mejor de lo que nosotros estábamos. Amén. Él pasa a una mejor vida de la que nosotros tenemos acá. Él va a la presencia de Dios. Amén. Y entonces llega el hermano a esa posición esperando que venga el arrebatamiento. Y los que mueren en Cristo tienen la ventaja que cuando Cristo venga por su iglesia son los primeros que se van a levantar. ¿Cierto? Son los primeros que se van a levantar. Y dice en el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y esta es una partecita muy interesante. Dice, los que durmieron en Él. No los que iban a la iglesia. No los que iban a la iglesia y murieron, no. Los que durmieron en Él. O sea, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los que realmente, mi hermano, son cristianos y duermen, son los que serán levantados. Porque desafortunadamente se cree que todo el que viene a la iglesia es cristiano. Desafortunadamente se cree que todo el que viene al culto viene buscando de Dios. Y hay personas que vienen al culto, vienen a la iglesia con otra intención. Conozco gente que va a la iglesia porque lo conozco, porque me lo han dicho, porque me dijeron un día, yo voy a la iglesia cristiana porque en la iglesia cristiana hay mujeres buenas y santas. Y esa es la intención que muchos vienen a la iglesia. Otros vienen al culto, vienen a la iglesia para que Dios los bendiga. Y esa no debería ser la actitud cuando venimos a la iglesia del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo está hablando aquí de que fue Dios el que le dijo lo que él venía a decir. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Cristo viene, mi hermano, y viene por una iglesia, y viene por una iglesia que esté de verdad, verdaderamente en Él. Ahora, ¿por quién viene Cristo? Por la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es la iglesia. Aquí donde se reúne la iglesia. Amén. La iglesia son todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor, como su Salvador, que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero y que viven una vida recta conforme a lo que la palabra de Dios enseña que un hijo de Dios tiene que vivir. Amén. La iglesia no son todos. La iglesia no son todos los que van a la iglesia. ¿Estamos aquí? Dale un aplauso al Señor. Y entonces Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica en la segunda carta: con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. La enseñanza de Pablo a los hermanos de Tesalónica fue una enseñanza muy doctrinal. Les enseñó exactamente cómo iban a hacer las cosas. Le dijo: mis hermanos,
Cristo viene por la iglesia. Y después que Cristo venga por la iglesia, vendrá el día del Señor. Y había tanta persecución en el capítulo 1 de la segunda Tesalonicense, que los hermanos de Tesalónica pensaban que ya estaban en el día del Señor. Y él le dijo, no se dejen mover fácilmente, ni por carta como si fuera de nosotros. O sea que de pronto estaba circulando una carta en Tesalónica que decía que Pablo la había enviado y que decía que ya la iglesia había sido arrebatada. Y dice, un momento, mis hermanos, un momento, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Cuál es el día del Señor? ¿O qué es el día del Señor? Primero, la iglesia tiene que ser arrebatada para que venga el día del Señor. El día del Señor no es un día de 24 horas. Amén. El día, cuando habla el día del Señor, no se está refiriendo a 24 horas. Recuerde que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces cuando dice no se dejen mover fácilmente de lo que ya les hemos enseñado. Y esa es la palabra que Dios también tiene para nosotros en el día de hoy. No se dejen mover fácilmente de lo que ya usted ha aprendido. Porque siempre van a venir personas con nuevas revelaciones. Siempre va a venir personas que Dios les enseñó algo. Siempre va a venir personas que con algo nuevo. Y Dios no quiere que nosotros no nos dejemos mover fácilmente de lo que ya está establecido en la palabra de Dios. Amén. Lo que está establecido en la palabra de Dios es lo que se tiene que dar. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanezca para siempre, mi hermano. Dice la palabra, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Como son tan altos o más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir y da fruto a su tiempo y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello a la cual yo la envié, dice el Señor. Cuando Dios manda su palabra, tiene que cumplirse de acuerdo a lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Yo no puedo pretender, mi hermano, o yo no puedo hacer que alguien me haga cambiar mi manera de pensar en cuanto a la palabra de Dios. Yo vi un programa ayer donde estaba un pastor presbiteriano y estaba una muchacha que era lesbiana. Y el moderador del programa les preguntaba acerca del homosexualismo. Y el pastor presbiteriano decía que Dios es un Dios de amor. Y el pastor le decía, pero es que la Biblia dice que no se pueden echar con varones porque eso es una abominación de Dios. Él dice, y decía, los tiempos han cambiado y Dios tiene que aceptar que los tiempos han cambiado. Imagínese usted, ¿a cuántas personas no les encantó eso? ¿A cuántos homosexuales, que era el punto que se estaba hablando, no les encantó eso? Mi hermano, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os dejéis mover fácilmente de lo que la palabra de Dios a ti te ha enseñado. Cristo viene, mi hermano, y viene por una iglesia santa y sin mancha. Amén. No todo el que dice Señor, Señor. Amén. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y eso no lo dijo Pablo.
Eso no lo dijo Pedro, eso no lo dijo Juan, eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Y cuántas personas no dicen Señor, Señor? ¿Y cuántas personas no vienen y lloran delante del Señor, pero están en pecado? Vamos a Mateo capítulo 7. ¿Vive o no vive? Dios es bueno, mi hermano. Dice el Señor, y me gusta porque es palabra del Señor. Toda la Biblia es palabra de Dios. Pero cuando habla Cristo a mí me gusta más. Dice, no todo el que dice, Señor, Señor, quiere decir que hay muchos que dicen, Señor, Señor. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La única manera que usted y yo podamos ser arrebatados, la única manera que usted y yo el día del arrebatamiento nos vayamos con el Señor es que andemos en obediencia. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y quiero que me escuche, porque Cristo aquí no le está hablando a cualquiera. Cristo aquí le está hablando a sus discípulos. Y Cristo hoy no le está hablando a cualquiera. Cristo hoy le está hablando a los hijos de Dios. Cristo hoy le está hablando a aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Aquellos que vienen a la iglesia. Amén. Aquellos que le han pedido perdón a Dios por sus pecados. Aquellos que aman al Señor. Y les dice, en aquel día, muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Quiénes son los que profetizan? ¿Los del mundo o los de la iglesia? ¿Ah? Los de la iglesia, ¿cierto? Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Quién ha echado fuera los demonios? ¿Los del mundo o los de la iglesia? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Él le declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo, ¿verdad? Nunca os conocí. Aunque hayan predicado, Jesús no lo conocía, mi hermano. Aunque sacaran demonios, Jesús no lo estaba conociendo. Aunque profetizaran, Jesús no los conocía. Y entonces en aquel día, muchos, es lo que habrá sorpresas. Amén. Habrá muchas sorpresas. Porque nosotros medimos a las personas muchas veces por la apariencia. Si usa corbata es cristiano. Si usa falda larga es cristiano. Si se sabe 3 o 4 o 5 versículos bíblicos es cristiano. Eso no te califica como cristiano, mi hermano. El cristiano no se conoce, mi hermano, por las obras, sino por los frutos. Por su fruto os conoceréis. Y en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos. Yo iba a predicar con los hermanos. Yo repartía tratados. Yo predicaba en las esquinas. Yo hacía esto. Yo hacía lo otro. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso le dije, no todos se van con Cristo. En el arrebatamiento de la iglesia, no todos van con Cristo. Amén. Los que se durmieron, denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso a Dios, mi hermano, que Dios es bueno. A su nombre. ¿Vive o no vive? Cristo viene, mi hermano. Mi hermano, no se deje engañar fácilmente de lo que ya usted aprendió. Usted en esta iglesia ha recibido palabra de Dios. Usted en esta iglesia ha recibido doctrina de Dios. Usted en esta iglesia ha recibido lo que usted tiene para cada día, lo que Dios tiene para usted cada día. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y cada vez que usted viene aquí a la iglesia, recibe el pan que usted necesita para ese día. Amén. Y no se deje mover fácilmente. No se deje mover fácilmente de vuestra manera de pensar, como si el día del Señor está cerca. ¿Qué es el día del Señor? No son 24 horas. Amén. El día del Señor no son 24 horas, mi hermano Mario. El día del Señor comienza después que la iglesia sea levantada. El día del Señor comienza con la gran tribulación. El día del Señor sigue con la segunda venida de Cristo aquí a la iglesia. Y el día del Señor sigue con el reino milenial aquí en la tierra. Ese es el día del Señor. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque, perdón, el versículo 2 otra vez. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido que el día del Señor está cerca. Ellos sabían que el día del Señor comenzaría, que sería la gran tribulación. Ellos sabían que venía una persecución fuerte para ellos. Y ellos pensaban que ya estaban en ese día. Y él les dice, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Qué dice el versículo 2? No os dejéis mover fácilmente. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Así como en esa época ya habían engañadores, todo el tiempo ha habido personas que engañan el pueblo de Dios. ¿Cuántas personas ya no están en la iglesia porque alguien le dijo una doctrina diferente? ¿Cuántas personas ya no están en la iglesia porque alguien les enseñó algo completamente diferente a lo que la palabra de Dios enseña? Nadie os engaña en ninguna manera. ¿Estamos aquí? Porque el día del Señor no vendrá sin que antes pasen dos cosas. Número 1, el día del Señor no llega si no hay apostasía. Y el día del Señor no llega sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Para que el día del Señor comience, para que la gran tribulación comience, tiene que pasar dos cosas. 1, tiene que haber un alejamiento del pueblo de Dios a la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que se conoce como apostasía. Tiene que haber apostasía. Amén. O sea, escuchen mi hermano. El día del Señor está cerca. Amén. Porque es que la apostasía es cuando se niega la fe, cuando se ha recibido la palabra de Dios y después se niega lo que la palabra de Dios te ha enseñado. Eso es lo que es apostasía. Amén. ¿Y estamos en tiempo de apostasía? ¿Ah? Estamos en un tiempo de apostasía tan grande que los grandes, entre comillas, líderes cristianos, pastores cristianos, están enseñando desde sus púlpitos a través de la televisión, donde millones de personas los están sintonizando, enseñando que el arrebatamiento de la iglesia no va a ocurrir nunca. Eso es apostasía, mi hermano. Escuchaba yo a un predicador hace un tiempo predicando y diciendo, burlándose del evangelista que murió hace un año, creo que fue Gigi Ávila, que llegaba ya hablando en lenguas y decía que Cristo viene y todavía no ha llegado. Que tenga misericordia de él. Porque es que la palabra enseña que Dios no ha venido, mi hermano, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero de una u otra manera, muchos van a perder porque no todos se van a arrepentir. Amén. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía.
Porque el día del Señor no vendrá sin que antes en las iglesias se acepte el homosexualismo. Porque el día del Señor no vendrá sin que antes en las iglesias haya mujeres que sean apóstolas. Porque el día del Señor no vendrá sin que antes en las iglesias haya mujeres pastoras. Amén. Porque es que mujer pastora no hay. Las pastoras de las iglesias son las esposas de los pastores. Y se le llaman pastoras porque son las esposas de los pastores. Pero el ministerio pastoral es para los hombres. Amén. ¿Y quién los dio? ¿Quién los da? Yo no me nombro pastor. Yo no me nombro evangelista. Los ministerios los da el Señor. Los da Cristo. Vamos a Efesios. El libro de los Efesios, capítulo 4. A su nombre. Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Lo tenemos, iglesia? Y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó, él, Cristo fue el que lo constituyó a unos apóstoles. Y hay una apostasía tremenda hoy en día, que hay mujeres que son apóstolas. Amén. Eso es apostasía, mi hermano. No hay mujeres apóstolas. Y hay otro extremo. Hay otro extremo que dicen que para esta época tampoco hay apóstoles. Que los apóstoles fueron solamente en la época de Cristo. Que los apóstoles solamente fueron aquellos que estuvieron y vieron personalmente a Cristo. Y Pablo, y que vio también a Cristo. Y déjeme decirle que hay hombres de Dios que Cristo se le ha manifestado. Y son apóstoles del Señor. Y cumplen el ministerio de apóstoles como el Señor lo mandó. Amén. Y en esta iglesia tenemos un apóstol también. El apóstol Henry. Amén. Los dos extremos. Uno que las mujeres son apóstoles. Y el otro extremo que ya no hay apóstoles. Entonces se va en contra de la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Apostasía. Todo lo que vaya en contra de que alguien que haya conocido la palabra de Dios y enseñe en contra de la palabra de Dios es un apóstata. Llámese como se llame, mi hermano. No se deje llevar por nombres. Amén. No se deje llevar porque lo dijo fulano de tal. Si no está en la palabra de Dios o si va en contra de la palabra de Dios, él es un apóstata. Tenga el ministerio que tenga, tenga la fama que tenga, tenga el reconocimiento que tenga, pero si va en contra de la palabra de Dios, es un apóstata. Y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El ministerio pastoral es para los hombres. Amén. Y si hay una pastora en una iglesia, que sea la pastora ella, eso es apostasía. Mi hermano, pero es que usted la viera cómo Dios la usa. Los dones son irrevocables. Y muchas veces Dios usa a esas mujeres que se colocan como pastora por misericordia del pueblo. Porque Dios sabe que en ese pueblo hay personas que realmente lo buscan a Él, que realmente buscan la salvación, pero tarde o temprano, mi hermano, Dios se le revela a esa persona y lo saca de ahí. Yo sé que este tipo de mensajes no gustan mucho, y sobre todo en esta sociedad feminista que hay hoy en día, donde las mujeres hoy ya son, en todo se quieren aparecer a los hombres. Es triste ver en esa cancha, porque la he visto en esa cancha allá al frente, mujeres jugando a fútbol, pero con hombres. O sea, un equipo de fútbol son 11 jugadores, 10 hombres y una mujer. Eso es triste, mi hermano. La mujer no fue hecha para eso. La mujer es delicada. Un balonazo en su pecho, ¿qué le puede pasar? ¿Ah? Si las partes de estas, de los senos de la mujer, eso es delicado. Pero no, ellas son
Ustedes saben qué son. Amén. Dale un aplauso a Cristo, mi hermano. Y yo sé que esto nos gusta mucho. Yo sé que esto nos gusta mucho y yo sé que esto se transmite por la radio. Y yo sé que muchas personas están oyendo y muchas mujeres que quieren ser pastoras están oyendo. Es que es para ti, mujer. Tú que estás oyendo, es para ti. Esto es para los hombres. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció. Amén. Y eso es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. A su nombre, mi hermano. Dale un aplauso a Cristo. Porque Él vive, mi hermano. Y porque Él reina por los siglos de los siglos. La apostasía tiene que venir primero. Bendito sea el Señor. Volvamos a Tesalonicenses capítulo 2. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. La vez pasada se predicó esto y vino una pastora a reclamar al pastor. Tremendo, ¿verdad? Nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, sin que antes en las iglesias cristianas o miembros cristianos vayan al carnaval de Barranquilla. Amén. Eso no puede ser, pastor. Eso puede ser y eso va a ser. En Brasil hay una comparsa cristiana que sale en la fiesta de Río de Janeiro. ¿Cómo que se llama esa fiesta? En el carnaval de Río. Allá sale una iglesia cristiana. Y conozco un pastor en esta iglesia, en esta ciudad, que pertenece a ese concilio. Y él me lo dijo. Es más, él fue invitado para que fuera y se uniera a esa comparsa en Brasil, en Río de Janeiro. Y salen en la comparsa repartiendo tratados. Qué tremendo, ¿verdad? No se extrañe, mi hermano. No se extrañe que aquí, en esta ciudad, también en los carnavales, en la batalla de Flores, vaya una comparsa cristiana repartiendo tratados. Y el corazón de los que reparten tratados, viendo las marimondas. Ay, yo me acuerdo cuando yo andaba así. Ay, qué chévere aquello. Ay, mirando esto y mirando lo otro. ¿Ah? Eso es apostasía, mi hermano. Y aquí en Barranquilla también hacen un evento parecido a ese. La toma de la ciudad, no sé cómo se llama. Y se visten como un carnaval también y recorren la ciudad. Eso es apostasía. No hay unión, mi hermano, entre la luz y las tinieblas. No hay unión entre la luz y las tinieblas. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo diferente, apartado, mi hermano. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndelas. Amén. Vamos a seguir, mi hermano. Nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Amén. ¿Qué tiene que pasar para que venga el día del Señor? Dos cosas. ¿Cuáles son? Una, la apostasía, ¿cierto? Y la otra, que se manifieste el hombre de pecado y que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Para que este hombre se manifieste, para que este hombre se siente en el templo de Dios, para que este hombre se oponga a todo lo que se llama Dios y se siente en el templo de Dios, ¿qué tiene que pasar?
¿Ah? Tiene, mi hermano, que haber un templo. ¿Ah? Si él se va a sentar en el templo de Dios, tiene que haber un templo. Vamos a leerlo otra vez. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para que él se siente en el templo de Dios, ¿qué tiene que haber? Templo. Y todavía no hay templo. Pero ya todo está listo para que el templo lo hagan. Número 1, ya están los millones y millones de euros listos para el templo. Ya están. La vestidura sacerdotal que utilizaban antes en el Antiguo Testamento ya está. La maqueta para que el templo se levante ya está. Las personas, los levitas, ya los están preparando. ¿Cuánto puede durar con toda la plata del mundo que tienen los judíos levantar un templo? ¿Ah? ¿Cuánto? Mi hermano, eso en un 2x3. ¿Cierto, hermano Rudy? Con toda la plata del mundo. Eso lo hacen rapidito, mi hermano. Amén. Entonces dice la Biblia, para que venga el día del Señor, tienen que pasar dos cosas. Tiene que haber apostasía y tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, la bestia, tiene que levantarse en esa época. Y déjeme decirle, mi hermano, que la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia es lo que se conoce como algo súbito. ¿Sabe qué es súbito? ¿Ah? En cualquier momento. Amén. Usted sabe que Cristo puede venir en estos momentos por su iglesia. Usted sabe eso. Usted es consciente de eso. ¿Ah? ¿Y por qué se ve Diomedes entonces? ¿Ah? Cristiano, lo vuelvo a repetir, cristiano que se ve Diomedes Díaz está en pecado. Cristiano, no estoy hablando del mundo, cristiano que se ve Diomedes Díaz está en pecado. Esta semana estábamos aquí y si fue esta semana o la semana pasada, fui a la tienda a comprar, creo que fue $1, algo así, y estaban dando Diomedes Díaz ahí y lo tenían puesto ahí, y en ese preciso instante que yo llego, todo el mundo así vea, porque eso atrae. Tienen a Barranquilla y a la Costa loca con Diomedes Díaz, y estaban viendo Diomedes Díaz, y en ese instante que yo voy, Diomedes Díaz está con una mujer aquí, otra escena está con otra mujer, otra escena está con otra mujer, y en todas, creo que es 3, estaba consumiendo licor. Y el cristiano, mira Diomedes, qué chévere, ¿verdad? Qué triste, mi hermano. Y me dice mi hija Andrea que hace unos días también salió Diomedes consumiendo cocaína en el programa. ¿Cierto? ¿Cierto, mi hermano? ¿Usted que se lo ve o no se lo ve? ¿Ah? Ahora ninguno se lo ve, gloria a Dios. Dar un aplauso a Cristo, mi hermano. ¿Sabe qué? Nosotros somos ligeros para decir que sabemos que Cristo viene en cualquier momento. Ligeros, muy ligeros somos para eso. Porque si de verdad nosotros fuésemos conscientes de que Él viene hoy, en estos momentos, de verdad, si fuésemos conscientes, nuestra vida fuera diferente. Nuestro actuar fuera diferente. La sin hueso hablara diferente. Si de verdad fuésemos conscientes de que Cristo viene hoy,
todo en nuestra vida fuese diferente. Y preguntamos, ¿usted sabe que Cristo puede venir hoy? En este momento, sí, sí, sí. Ligereza, mi hermano. De pronto sí sabes que es así, pero no tienes conciencia de eso, que es totalmente diferente. Saber algo a tener conciencia de algo son dos cosas totalmente diferentes. Cuando estábamos pequeños nos enseñaron los 10 mandamientos. No mentirás, ¿cierto, hermano Rudy? Y sabíamos que mentir estaba en los 10 mandamientos, pero mentíamos. Una cosa es saber las cosas y otra cosa es tener conciencia de las cosas. Amén. ¿Cuánto crees que Cristo viene hoy? ¿Tiene conciencia de eso? Hay que guardarnos para Dios, mi hermano. Como la enseñanza de esta mañana. Hay que guardarnos para Dios. Cada paso que nosotros damos, Dios lo está mirando. Cada pensamiento que se te pasa por esa mente, Dios lo está mirando. Lo que tú miras, Dios lo mira también. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que tú oyes, Dios también lo está oyendo. Donde tú entras, Dios también está entrando contigo, ¿oíste? Y no solamente en lugares físicos. Donde tú entras al internet, Dios también está entrando contigo. Dios se está dando cuenta de cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Dale otro aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Vive o no vive? Mi hermano, nadie os engañe. Y cuando la Biblia dice que nadie os engañe, es porque vienen engañadores. ¿Cierto? Viene gente que te quiere engañar. Y mucha gente va a ser engañada. ¿Cuándo alguien es engañado? Cuando no está cimentado en lo que ha recibido, en la enseñanza. Vea, mi hermano, a mí me puede venir quien sea a decirme de que Jesucristo no es Dios. Y puede venir quien sea y es quien sea. Pero a mí este libro a mí me dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este libro a mí me dice, mi hermano, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Que Dios fue manifestado en carne. Este libro a mí sagrado me dice, hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y la palabra forma que el apóstol Pablo utiliza en el libro de Filipenses capítulo 2 al versículo 5 es la palabra de que no cambia, de que es igual, siendo en forma de Dios. A mí este libro sagrado me dice en el libro de San Juan que él dijo, el Padre y yo uno somos. Así que puede venir quien sea, que yo no me voy a dejar engañar. A mí este libro me dice en el libro de Juan capítulo 14 que dice, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada, y si fuere y os viniera otra vez y os tomare a mí mismo, vamos a leerlo para hacerlo bien como dice la palabra. Juan capítulo 14, a su nombre. No se deje engañar, mi hermano, no se turbe vuestro corazón. Juan 14:1. ¿Lo tenemos? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré. ¿Está viendo? A mí, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este libro a mí me enseña que Cristo está preparando moradas para mí y que un día Él viene por su iglesia y yo formo parte de su iglesia y un día yo me voy a ir con Él, aunque fulano de tal diga que el arrebatamiento de Dios no existe. Para mí sí existe porque la palabra de Dios lo dice. Amén. No nos dejemos engañar, mi hermano.
No nos dejemos engañar. Sigamos en Tesalonicense. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice, escuche, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Cuándo Pablo decía esto? En el libro de los Hechos, cuando Pablo estaba en el segundo viaje misionero y llegó a Tesalónica y duró 3 semanas ahí, él les dijo esto. Amén. ¿No se acuerdan que yo se lo había dicho ya? Ya ustedes lo sabían. Versículo 6. Y dice, y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su tiempo se ha quitado de en medio. Vamos a leer nuevamente el 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Amén. Alguien dijo un día, el mundo está como está porque la iglesia no ora. Y el mundo no está peor de lo que está porque la iglesia ha orado. Amén. El misterio de la iniquidad ya está en operación. Desde esa época de Pablo, ya el misterio de la iniquidad estaba. Ya la maldad estaba. Amén. Ya se habían levantado muchos. Se levantó en esta época Hitler. Se levantó en esta época Saddam Hussein. En esta época más reciente. El misterio de la iniquidad. Solo que hay a quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hay algo, escuche mi hermano, para que el hijo de perdición se manifieste, hay algo o alguien que lo detiene. Amén. Para que él se manifieste, este algo o alguien tiene que ser quitado. O sea, él no se va a manifestar sin que ese alguien o algo esté aquí en la tierra. ¿Cierto? No se va a manifestar. ¿Por qué? Porque lo que lo detiene o el que lo detiene es más poderoso que él. ¿Cierto? Cuando éste sea quitado, entonces tendrá libertad aquel inicuo, el hijo de perdición, la bestia, el anticristo, para que se manifieste. ¿Estamos aquí? ¿Quién es el que lo detiene? Han habido muchos acerca de esto. Se dijo en un tiempo que el que lo detenía era el mismo imperio romano, en el tiempo del apóstol Pablo. El imperio cayó y el misterio de la iniquidad ha seguido. Dicen que el gobierno humano, siempre ha existido el mal con el gobierno humano. Dicen que la iglesia y dicen que el Espíritu Santo. Leamos otra vez. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, hay algo que lo está deteniendo. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, ya está el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente
Que esta Biblia es muy los ojos. Porque ya está en acción el misterio de la inequidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su tiempo se ha quitado de en medio. Dijimos que el misterio de la inequidad es algo diabólico. Amén. Es algo satánico. Y para que detengan a Satanás, tiene que tener o tiene que ser alguien más poderoso que Satanás. Y el único que puede o que está deteniendo ese misterio, a ese hombre, para que se manifieste, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que está aquí y que no permite que esa fuerza maligna se manifieste por completo. Usted dice, pero hay tantas muertes, hay tantos violadores, hay tantos asesinos. Cuando este se ha quitado, imagínese usted. ¿Ah? Imagínese usted cuando él se ha quitado. Ahora, ¿cuándo va a ser quitado? ¿Ah? Porque ya está en acción el misterio de la inequidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su tiempo, a su vez, se ha quitado de en medio. El Espíritu Santo, que es el que detiene que el anticristo se levante, va a ser quitado un día. La Biblia dice que en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Estaba Pedro, estaba Santiago, estaban los apóstoles, estaba María. ¿Estaban haciendo qué? Estaban esperando la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Que todos iban a recibir el Espíritu Santo. Amén. Y estaban todos contentos. Y estaban todos alegres. Y dice la Biblia que de repente vino del cielo como un viento recio, que sopló toda la casa donde estaban. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese día nace la iglesia del Señor. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme al Espíritu les daba que hablase. ¿Cierto? Una de las manifestaciones del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Porque hay otros apóstatas que dicen que ya las lenguas, ¿para qué? Que eso eran los tiempos de antes. A mí la Biblia me dice que las lenguas era para la iglesia. Amén. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y todos los que estaban allí, ¿quiénes eran? Judíos. Todos eran judíos. Era una fiesta judía. ¿Cierto? Y comienzan a hablar en lenguas. Y entonces el hermano empieza a hablar en lengua. Y viene un hermano que es árabe, un judío que es árabe. Y lo oye hablando en árabe a ese hermano. Amén. Viene otro que era de África. Y a ese mismo hermano que está hablando, que el otro lo escucha en árabe, él lo escucha ¿en qué? En africano. ¿Estamos aquí? Vamos a Hechos. Pues como dice el pastor, los dos sospechosos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén, ¿quiénes? Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Habían venido de todas partes para la fiesta de Pentecostés. Todos los que estaban ahí eran judíos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque ¿qué? Cada uno, escuche, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Y qué estaban ahí? Y empieza Lucas a decirle de dónde estaban las personas. Habían pardos, habían medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y habían cretenses, árabes, dice, les oíamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban, diciendo: esto es lo que están es borracho. Amén. Les oían hablar en su propia lengua. Ese fue el día, mi hermano, que el Espíritu Santo llegó aquí, inauguró la iglesia. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía sobre 3 personas en un momento determinado, nada más. Venía sobre los reyes, sobre los profetas y sobre los y los sacerdotes. Solamente sobre ellos venía el Espíritu Santo. Aquí en Pentecostés toda la iglesia recibió el Espíritu Santo de Dios, y es la que ahora hoy en día está aquí con nosotros, mi hermano. El Espíritu Santo es el que está con nosotros, el que no deja que el hijo de perdición se manifieste. Amén. Pero cuando éste sea quitado, entonces el hijo de perdición se manifestará. La pregunta es: ¿cuándo va a ser quitado este que lo detiene? El Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia sea arrebatada, mi hermano, el Espíritu Santo sube con la iglesia. Por aquí cae una pregunta: ¿es el Espíritu Santo Dios? Pero Dios es omnipresente. Y si Dios es omnipresente y el Espíritu Santo es omnipresente y el Espíritu Santo se va con la iglesia, ¿qué pasa? ¿Deja de ser Dios el Espíritu Santo? Y entonces deja de tener ese atributo que es omnipresente. Entonces, ¿qué pasa? Deja de operar, pero sigue siendo Dios, y sigue aquí, pero deja de operar, porque Él, su poder sube con Dios. Eso es algo bien tremendo, mi hermano. Cuando estudiemos la gran tribulación van a haber salvos. Amén. Cuando estudiemos la gran tribulación van a haber salvos, y explicaremos cómo, según la palabra de Dios. Amén. Entonces el que lo detiene es el Espíritu Santo de Dios. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces, hermano, Él deja de operar aquí en la tierra, y Satanás
hará lo que quiere. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Si es consciente, mi hermano, en la época que estamos, si es consciente, mi hermano, de que usted no puede estar jugando al evangélico, si es consciente, mi hermano, que este no es la lleva, esto no es 4, 8 y 12, mi hermano, ni este es el escondido, ni este es la peregrina tampoco. Esto no es un juego. Aquí no está en juego, mi hermano, 20,000 pesos. Aquí no está en juego 10,000 pesos ni 1,000,000 de pesos. Aquí está en juego su alma. El destino suyo está en juego es aquí. Y el evangelio no es un juego. Y muchos tienen el evangelio como un juego. Hoy soy cristiano, mañana no soy cristiano. Depende de la época en que esté viviendo o depende de la época del año, así me muevo. Y Satanás conoce eso. Por eso es que Satanás hace esto. En diciembre, ¿estamos aquí? En diciembre te pone un gorrito de Papá Noel. Y en diciembre te hace que pintes la casa. Y en diciembre hace que pongas lucecitas en tu casa. Y en diciembre haces que te cambies el 7, fiesta pagana de la Inmaculada Concepción. Y el 24 y 25 hace que te cambies, fiesta pagana. Amén. Y pasa diciembre. Pero hay otra época. Viene carnavales. Y entonces Satanás te quita de las casas las lucecitas y les pega las marimondas. Amén. Y le pega la María Moñito y le pega las carabelas. Pasa carnavales y entonces él viene y dice, viene Semana Santa y te manda un par de angelitos con 2 flechitas. Y las iglesias cristianas hoy en día celebran el Día del Amor y la Amistad y pone los angelitos con las flechitas. Fiesta pagana, Cupido, en su inicio era para enamorar a otro hombre. Lo que pasa es que la gente no estudia, no investiga, no va más allá y todo lo que le dan se lo comen. Le dan pescado y se lo comen y se tragan las espinas. Y después vienen los problemas estomacales. Pasa amor y amistad y te quita a los angelitos y te pone una calabaza. Y te pone una calabaza y un gorrito y te viste de salmón y negro. Amén. Pastor, pero eso es en el mundo. No, en la iglesia también se ve esto. Y entonces no le ponen calabaza en la iglesia, sino que no, que le vamos a poner es otra cosa para los niños. Esto no es un juego, mi hermano. Satanás conoce perfectamente cada persona, cada época y por ahí se mete. Por eso se lo dije, usted es consciente de que hoy mismo puede venir Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Mateo 24. Versículo 3. ¿Vive o no vive? Dios es bueno, mi hermano.
Dios es tan bueno que hoy nos tiene aquí. Amén. 24:3. Y estando él, el Señor, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que ¿qué? Que nadie os engañe. Amén. ¿Qué leímos en 2 de Tesalonicenses? No os dejéis engañar. Vamos a Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Usted lo tenga, puede decir amén. Dice la palabra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo qué? Como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y mira el versículo 2. Y algunos cuantos, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado, mi hermano. Habrán falsos maestros y habrán falsos profetas que de una manera muy sutil introducirán herejía destructora, herejía que te van a destruir y hacerte apartar de la verdad. Amén. Mis hermanos, quería predicar lo que Dios puso en mi corazón. Quería decirle que Cristo viene. Quería decirle, mi hermano, que el arrebatamiento de la iglesia es en cualquier momento. Quería decirle, mi hermano, que el evangelio, los caminos del Señor, no es un juego. Quería decirle, mi hermano, que Satanás no está jugando. Nada de lo que hace Satanás es por juego. Él tiene su plan bien trazado, porque el fin de él, el propósito de él, es que tú y yo nos perdamos y arrastrarnos a donde él va. Él sabe que va para el infierno. Él sabe que va para allá y se quiere llevar a mucha gente. Allá los tiene engañados. Él quiere engañar a los que están aquí. Amén. Póngase sobre sus pies, mi hermano. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. ¿Vive o no vive? Dios es bueno, mi hermano. Dios no quiere que nadie se pierda. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Dios no quiere que nadie se pierda. Y que entendamos, mi hermano, que nos llamó para una vida santa. Cierre sus ojos, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia.
Te alabamos y te bendecimos, Dios bendito. Delante de ti estamos en esta hora, Señor. Padre, solamente tú conoces. Si tú vienes hoy, Señor, solamente tú sabes si nos vamos contigo. De pronto, mi propia opinión o lo que yo creo, estoy bien delante de ti. De pronto, mi mente me dice que yo estoy bien delante de ti. De pronto, mi corazón me dice que yo me voy contigo. Pero tu palabra, Señor, dice que el corazón es engañoso. Solamente tú, Dios, conoces mi condición realmente. Es más, aquí hay personas que saben que están mal delante de Dios. Y hay personas que nos están escuchando que saben que están mal delante de Dios. Que saben que si Cristo viene en estos momentos, se quedan. Pero hoy es un día, mi hermano, de perdón. Dios sabe que muchas veces miras lo que no debes de mirar. Cristo dijo que con solo mirar una mujer y codiciarla, ya adulteraste con ella en el corazón, varón. Y lo mismo con la mujer. Solamente tú sabes si nos vamos contigo, mi Señor. Solamente tú, mi Dios, sabes si nos vamos contigo. Ese espíritu de religiosidad que nos hace sentir santos es engañoso. Tú crees que estás bien delante de Dios porque te has creado una religión propia donde tú te justificas tus pecados, tú te los justificas. Señor Jesús, y dice que Dios te entiende. vengo ante ti. Estoy aquí de parte de Dios para decirte que Dios no entiende el pecado. Hoy, Señor Jesús, Estoy de parte de Dios para decirte que Dios no entiende el pecado. Pero si un pecador se arrepiente, hoy quiero vivir. la sangre de Cristo Dame tu amor sin mí. lo limpia de todo pecado. Sáname, La Biblia dice, si alguno ha pecado, toca el corazón. si alguno ha pecado, Sana, sangre. abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La Biblia dice que aún sabiendo tú lo bueno y no lo haces, te es contado como pecado. Mi hermano, Cristo viene. Cristo viene. Cristo puede venir esta misma hora. Vengo ante ti para adorar. Y una cosa es que lo sepas y otras cosas que tengas conciencia Señor Jesús, de lo que puede pasar con tu si
Si Él llega en este momento y te encuentra en la condición en que estás, aprendimos a engañar al hombre y no tenemos conciencia que a Dios no lo podemos engañar. Hoy, Señor Jesús, Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos puedes cambiar. procedan al arrepentimiento. Sáname, Señor. Hoy quiero vivir. En esta hora, mi hermano, te invito De tu amor, sí. a que delante de Dios reconozcas tu condición, Sáname, Señor. a que quites de tu mente todos perjuicios, Toca que yo soy mi corazón.